final es bienestar y esto es de lo que se trata. En realidad, la receta no parece tan complicada. Luego, la solución lo es más. Desde luego, la innovación, además de ser algo incremental, es algo que puede producir o que debe producirse también de manera a veces un tanto disruptiva, ¿no? Hablaba antes que la innovación ha hecho que en los últimos tiempos hemos dejado de intentar solucionar algunos problemas desde abajo para empezar a mirarlos desde arriba, desde el espacio. Hemos visto hoy esos vídeos de Microsoft muy interesantes, pero es que además estamos viendo cómo análisis y diagnósticos de aspectos que tienen mucho que ver con nuestra vida, como son pues, la terrible guerra de Ucrania o los terribles incendios que hemos sufrido este año, se analizan, se intentan controlar desde el espacio. Esto no ocurre desde hace tanto tiempo, esto ocurre desde hace relativamente poco. Y esto está muy relacionado, desde luego, con el desarrollo de soluciones digitales que, por un lado, son capaces de analizar todas esas masas de datos que nos transmiten los satélites y también de todo lo que tiene que ver con nuestra preocupación con el ámbito de la sostenibilidad y el cambio climático. Así que yo, desde luego, y luego tendremos la ocasión también de escuchar a este biólogo marino, que desde luego el mar será y es uno de los ámbitos en los que estamos trabajando mucho. En este sentido, también esta mañana la ministra nos hablaba de los PERTEs. Hay un PERTE dedicado al ámbito aeroespacial, que muchas veces, si salimos de esta sala y vamos a veces a ambientes un poco más cercanos a la ciudadanía, pues dicen, ¿qué hace España en ese ámbito aeroespacial? Pues hace muchas cosas y es un ámbito importantísimo en el que aquí muchos de vosotros seguro que trabajáis, tanto en soluciones que están ahí arriba como en las soluciones que ponemos aquí abajo. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para generar bienestar, para solucionar los problemas que tenemos por delante. Pero también nos preguntamos, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tenéis en la agenda? Aparte de, bueno, pues estos fondos europeos, tenemos toda esta parte. Y algo que también ha salido mucho aquí, que es esa generación de conocimiento, necesita talento. Y esto es difícil de fabricar, ¿eh? Eso ya es más difícil. O sea, esa receta sencilla de la que partíamos al principio es bastante difícil de fabricar. Así que necesitamos conocimiento, pero no solo necesitamos conocimiento que se aplique. Decía Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y para eso estamos aquí, para encontrar cómo aplicar algunos de los conocimientos que todos tenéis, que son sofisticados, en la práctica y seguramente en prácticas que hasta ahora no habíamos pensado en cómo hacerlas. Y además, ¿con qué herramientas contamos? Bueno, desde la Administración, y yo que soy no una recién llegada porque ya llevo algo de tiempo, pero soy casi una recién llegada en la Administración, me he dado cuenta que tenemos muchos medios. Al principio, desde fuera, uno puede ver, bueno, lo que tenéis sobre todo los fondos europeos, el dinero, tal, es verdad. Tenemos capacidad de tener financiación, de financiar buenas ideas, de financiar modelos de negocio novedosos, tener algunas iniciativas, digamos, propias que fomenten algo que nosotros queramos hacer. Y esto lo estamos haciendo y luego tendremos ocasión de escuchar al director del CEDETI, Javier Ponce, que está aquí. Pero por daros una idea, el CEDETI, por ejemplo, como gran financiador de la I+D y de la innovación empresarial en España, el año pasado comprometió alrededor de 1.300 millones de euros en proyectos tanto orientados a esas medianas empresas de las que hablaremos luego, de las que oiremos hablar luego, a través de sus ayudas parcialmente reembolsables, a través de sus subvenciones, pero también en nuevos instrumentos como es la coinversión, a través de la sociedad Invierte, tanto en startups como en empresas en crecimiento, así como la compra pública precomercial, que hace grandes adquisiciones para la Administración pública y que tracciona desde la demanda, que nos contaba también antes
Pedro, esta innovación y esa I+D que necesitamos. Además de, digamos, tener esta capacidad de financiación que tenemos en la Administración, también podemos cambiar las normas y también en el día de hoy hemos hablado mucho de la regulación. El jueves pasado se aprobó ya finalmente la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pasó primero un trámite por el Congreso de los Diputados, que es el trámite donde se vota esa ley y quizá porque no sale en todas las cabeceras de las noticias, pero esa ley se aprobó sin ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados, con unas decenas de abstenciones y con, digamos, los dos principales partidos de la Cámara votando a favor. Es decir, tenemos la capacidad de generar consenso. Este ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación generan consenso político, cosa que ahora, como, bueno, esto sí que vosotros sabéis bien, no es tan sencillo. Esta ley no solo es una ley que afecta al ámbito de los contratos científicos, que es quizá lo que más se escucha, sino que también afecta a aspectos importantes de las relaciones, de facilitar las relaciones entre los centros generadores de conocimiento y las empresas, de manera que el conocimiento pueda circular de una manera más eficiente. Y además genera o tiene una serie de incentivos que van a permitir que esa movilidad del conocimiento, que es una movilidad que va y viene, se haga de una manera más sencilla y más sensible. Y además tiene una parte importante y es que habla del presupuesto de ciencia e innovación, que yo creo que por primera vez aparece en una ley y esperemos que esto sirva para revertir algunas de las situaciones de bajadas de presupuestos que hemos visto en los últimos años. Esta ley no es la única, claro, hay unas leyes que se están discutiendo ahí, la Ley de Telecomunicaciones, que salió en junio, pero tenemos la Ley de Universidades, que para el tema del talento os digo que es súper importante que esté bien alineada con vuestros objetivos, o la Ley de Startups o la Ley de Fomento de las Empresas Emergentes, que se llama, pero bien conocida como Ley de Startups, de la que seguro hablaréis más adelante. Así que lo que necesitamos es tener financiación, poner unas normas, tener un clima favorable. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque para que haya empresas que quieran venir aquí, para que los empresarios, muchos de vosotros, queráis empezar proyectos nuevos, es importantísimo que se haga en un clima favorable y en esto necesitamos la colaboración de todos. En eso que cuando Paco y yo nos juntamos en Paco Marín y yo nos juntamos en algún evento, hablamos de la cuádruple hélice, ¿verdad?, donde está la sociedad, la administración, las empresas y la academia, y hablamos de una quíntuple con la que también me gustaría tener alianzas, que son los medios de comunicación. Necesitamos que se hable de lo que aquí se habla en todas partes y necesitamos altavoces y esto es muy importante. En fin, no todo es sencillo, la situación, como se ha dicho hoy, es complicada, esperemos que esto sea un bache y no sea una crisis, ¿verdad? Pero también hay buenas noticias y esta idea del conocimiento, el desarrollo, la innovación y la colaboración intensa ha hecho que ayer leyéramos una noticia que a lo mejor pasó desapercibida, pero a mí me pareció emocionante. Y es que ayer, por primera vez desde 2020, en la UCI del Hospital La Fe de Valencia no había ningún enfermo de COVID, desde el año 2020. Y eso ha sido gracias a muchas cosas, desde luego a la ciencia. Hubo gente que decidió empezar a apostar por una tecnología de vacunas complicada, pero además hubo industrias y hubo capital que decidieron apostar por ello, fabricarlo, administraciones muy valientes que decidieron aprobarlas y también administraciones que fueron capaces de negociar unos precios, traerlas a los países y ponerlas en situaciones muy complicadas en las que nosotros recibíamos una cita en el móvil, íbamos a un sitio, en 10 minutos salías vacunado y en 1 minuto tenías un certificado que decía «está usted vacunado». Esto ha sido
de verdad, todo un ejemplo, y seguramente no lo contamos así, pero a mí me gustaría hacerlo valer, todo un ejemplo de colaboración entre las administraciones y de solidaridad, sobre todo, de los ciudadanos. Entonces, creo que tenemos que ir por ese camino. Y ahora tenemos una bola roja que nos ha puesto aquí Repsol, ¿verdad?, que es el cambio climático. Vayamos por ese camino, es que tenemos que ir por ahí. Pero recordemos, es importante tener conocimiento profundo, hacer un desarrollo y una innovación y apoyar a todo ese desarrollo empresarial que necesitamos hacer. Así que nosotros contamos con vosotros y esperamos que vosotros nos deis todas vuestras necesidades para todo esto. Así que vayamos por ese camino y recordemos que también hay buenas noticias. Muchas gracias.